En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo y último capítulo de Salud Mental al Día, de este ciclo, digamos. Un espacio que hacemos en Cooperativa Ciencia junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Han sido 12 episodios de conversaciones sobre distintos temas relacionados con la salud mental. Todas conversaciones, además, muy necesarias, muy útiles, muy valiosas y que queremos invitarte a repasar a través de nuestras distintas plataformas, ¿no? Te recuerdo que todos los capítulos anteriores están disponibles en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia, y también en nuestra cuenta de Facebook. Pero hoy también vamos a tratar uno de esos temas, ¿no? Vamos a hablar sobre el trastorno de personalidad límite. Así es que quédense con nosotros. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a este último capítulo de esta primera temporada de Salud Mental al Día. Para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos, seguimos revisando Salud Mental al Día. ¿Han escuchado hablar del trastorno de personalidad límite? Bueno, se trata de un trastorno que genera un sufrimiento profundo en las personas y que generalmente aparece en la adolescencia. ¿Cuánto sabemos en Chile sobre este trastorno? ¿Cómo se trata? ¿De qué manera impacta la vida de las personas que lo padecen? Bueno, queremos conversarlo con Alex Ben. Él es psicólogo, doctor en psicología clínica, profesor asociado a la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y director, además, del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, con quien hacemos este programa. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Jorge. A este último capítulo. Al final vamos a tener un par de minutos para evaluar. Pero super. Primero metámonos en este tema, digamos, que es tan interesante, ¿no? ¿Qué es el trastorno de personalidad límite? ¿Cómo se diferencia de otros trastornos? Bueno, es una muy buena pregunta para empezar. Nosotros en el MIDAP somos el Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad. Eso nos interesa mucho evaluar el funcionamiento de la personalidad y también las distintas maneras en las que la personalidad puede presentar problemas, ¿ya? Y en ese ámbito de las maneras en que la personalidad puede presentar algunos problemas están los trastornos o el trastorno de la personalidad. Uh-huh. En realidad hoy en día consideramos que existe un solo trastorno de la personalidad que tiene distintas expresiones, de las cuales una de ellas es el trastorno límite de personalidad. Es como, más que un trastorno en sí mismo, es una expresión del trastorno de la personalidad. ¿Ya? Entonces, para eso hay que entender qué es lo que es el trastorno de la personalidad. Y el trastorno de la personalidad es un tipo de trastorno que afecta ciertas funciones que todos los seres humanos tenemos, principalmente nuestra relación con nosotros mismos, nuestra identidad, la manera en que nos tratamos, o sea, el sí mismo, decimos en psicología, y afecta también, por otro lado, la manera en la que nos relacionamos con otras personas. La empatía, la capacidad de entender a otras personas, de inferir intenciones o estados mentales de otras personas, y también la capacidad de funcionar en relaciones de mayor intimidad, es decir, cuando las cosas se ponen más íntimas, más cercanas con otras personas, que podamos funcionar de una forma recíproca y que eso sea en beneficio de las personas, ¿ya? Entonces, las personas que presentan un trastorno de la personalidad tienen precisamente dificultades muy dolorosas y que afectan mucho su funcionamiento en cómo se ven a sí mismos, la claridad con la que se ven a sí mismos, su sentido de autodirección, hacia dónde voy en la vida, qué es lo que quiero, la forma en la que me trato, ¿sí? Si me trato muy bien o muy mal, o demasiado bien, así como el narcisismo, o demasiado mal en las personalidades que son muy autocríticas, y también la manera en la que me relaciono con otras personas. Y en ese contexto, el caso del trastorno de personalidad límite, además de tener esas dificultades en el sí mismo y en las relaciones con otras personas, se caracteriza por algunas características particulares. Por ejemplo, alta desregulación emocional, es decir, ciertas cosas que me ocurren en el día activan en mí emociones que son extremadamente negativas, extremadamente intensas, o sea, un dolor y un sufrimiento emocional inmenso que es difícil de imaginar y del cual no me puedo recuperar muy fácilmente. O sea, la modulación emocional falla, o sea, falla la sensibilidad emocional, cosas que otras personas ni siquiera observan, a mí me afectan, la reactividad, o sea,
el rango de expresión y experiencia de esa emoción negativa es muy intenso y la capacidad de recuperarme. Y lo otro que falla también específicamente es una hipersensibilidad al rechazo. Es decir, cuando yo me siento rechazado, juzgado o aislado de otras personas, es eso específicamente y típicamente lo que genera esta respuesta emocional muy intensa. Es decir, es una respuesta emocional intensa que es secundaria al estrés interpersonal. Y eso caracteriza específicamente al trastorno límite. Decíamos al comienzo que se da desde la adolescencia muchas veces. ¿Esos mismos signos también aparecen en la adolescencia? Ya. O sea, esos signos son los iniciales igual. Esos son los básicos del trastorno y a partir de la adolescencia ya en realidad se consolida el trastorno, lo que significa que es identificable para los clínicos. No obstante, sabemos que existen ciertos antecedentes, ¿ya? Pero todavía no alcanzan a configurar un cuadro clínico. Y ese punto es súper importante, Jorge, porque durante mucho tiempo muchos clínicos han tenido la idea de que el trastorno de personalidad solamente se puede diagnosticar en la adultez. O sea, cuando las personas cumplen 18 años, mágicamente se consolida la personalidad y ahí recién podemos decir, esta persona presenta un trastorno de la personalidad. Eso no es cierto y es bien grave pensar así porque de hecho el periodo más difícil del trastorno de la personalidad límite y más peligroso, o sea, con mayor descontrol conductual, autolesiones, conducta suicida, se da precisamente en la adolescencia y en la adultez temprana. Entonces, postergar el diagnóstico de una forma arbitraria, no basada en la evidencia, hacia la adultez, realmente pone en riesgo a un grupo muy, muy vulnerable que sí presenta este trastorno. Ya, y eso tiene que ver con qué, con una cuestión, ¿cómo decirlo?, evolutiva. Digo, la gente hoy día madura antes, la adolescencia, digamos, o hay más información sobre la adolescencia, más evidencia. Yo diría que casi un poco al revés la idea. Es la idea de que solamente se podía diagnosticar en la adultez tiene que ver con una idea un poco naif del desarrollo de la personalidad como que se consolida, pero en realidad sabemos que si fuera por eso, la personalidad y muchas funciones de la personalidad se desarrollan hasta los 30 años, incluso más. Entonces, las ventanas y la plasticidad de la personalidad es mucho más amplia y mucho más variable situacionalmente. O sea, esta idea de la personalidad como algo más o menos rígido y estable no es muy válida ni valiosa actualmente. Entonces, y también se basaba en una idea de que la adolescencia es como difícil, tipo Goethe, ¿no es cierto?, de las dificultades de ser adolescente y que no sabíamos diferenciar bien procesos normativos, adolescencias difíciles, de procesos de psicopatología. Y eso no tiene mucho sentido, porque incluso si uno lo ve médicamente es como que yo dijera, sí, su hijo no puede respirar, pero no puedo diagnosticarle asma o un problema al pulmonar porque sus pulmones todavía se están desarrollando. Entonces, podemos y sabemos cómo diferenciar procesos normativos de adolescencia, incluso difíciles, de la identidad, el grupo de pares, control de impulsos, contestatario, de descontrol conductual, problemas de la identidad y del self, sí mismo, y de las relaciones más característicos del trastorno. ¿Cómo impacta a la familia, Alex? Mucho. Una persona con trastorno de personalidad límite. Mucho. Yo diría que en general todos los trastornos de salud mental impactan a los cuidadores o cuidadoras y a los círculos de las personas y es muy importante trabajar con dichos círculos, o sea, no trabajar con un paciente como aisladamente, conectarlo. Pero efectivamente las personas que sufren de trastorno, que tienen un diagnóstico de trastorno de personalidad límite, generan un impacto muy importante en sus círculos familiares, en sus cuidadores, parejas, papás, mamás, hermanos. Y ahí es muy importante que todo el sistema familiar esté bien alfabetizado o educado. Nosotros hablamos de psicoeducación. Que sepan de qué se trata, porque si no, es muy fácil estigmatizar y que queden estigmatizados las personas que tienen este tipo de trastorno. Y es bien importante que todos entiendan la naturaleza del trastorno, de qué se trata, y que también tengan una buena orientación de los tratamientos y las posibilidades de recuperación que existen. Ya, vamos a eso. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de primera línea, o sea, principal para trastorno de personalidad límite es psicoterapia. ¿Ya? De forma ayudante, es decir, como complementaria,
Para algunos problemas se pueden usar psicofármacos. Hay evidencia que apunta a que los psicofármacos pueden servir en los casos de mayor descontrol conductual para ayudar con esa impulsividad. Pero definitivamente el tratamiento de primera línea es psicoterapia. Y no cualquier psicoterapia, sino una psicoterapia genérica, sino que hay psicoterapias basadas en la evidencia científica que están especialmente desarrolladas para ayudar a personas con trastornos límite de personalidad en las distintas áreas. Por ejemplo, el self, el descontrol conductual, la desregulación emocional, las relaciones con otras personas, cómo yo entiendo a otras personas, cómo me entiendo a mí mismo en relación con otras personas. Y las psicoterapias están bien optimizadas para ayudar específicamente con técnica y con intervenciones para ayudar con eso. Y cuando las personas reciben este tipo de tratamientos basados en la evidencia, la recuperación es posible y las probabilidades de recuperación no son bajas. Yeah. Son comparables a otros tipos de trastornos como la depresión, trastornos comunes como la depresión. Oye, ¿y en los tiempos que corren da lo mismo si esa psicoterapia es face to face o tele... Sí. Teleconsulta. Teleconsulta da lo mismo. Nosotros, de hecho, es algo que hemos investigado en el MIDAP. Hicimos un estudio post-pandemia de un tipo de psicoterapia que se llama DBT, terapia cognitivo-conductual dialéctica, que es una de las terapias que tienen muy buena evidencia para ayudar a personas con trastornos límite de personalidad, sobre todo en desregulación conductual y regulación de las emociones. Y esto era un tratamiento de 3 meses online, un estudio que hicimos en el Hospital Sodré del Río, y con buenos efectos. Yo siempre pregunto eso porque me parece que si hay un área de la salud en que se abrieron muchas puertas gracias a la teleatención es en la salud mental. Sin duda. Primero por la cantidad de opciones que se abren de trabajo para los psicólogos y también porque se amplía mucho la capacidad de las personas de poder ir a una consulta, de hacerlo derechamente y de no sentirse también estigmatizadas si es que se está más cómodo en su casa o lo que fuera, digamos. Entonces, ganamos mucho en cobertura y en acceso. Y porque los horarios además son mucho más flexibles, en fin, así es que bueno, por eso siempre pregunto, si alguien se da cuenta, pregunto siempre es eso en particular. Oye, ya hablamos del tratamiento. ¿Qué consecuencias tiene no tratarse? Porque, hablamos de algo que se manifiesta en la adolescencia y muchas veces el solo hecho de estar en ese periodo de la vida es como decir, se le va a pasar, porque es adolescente, porque está en su ADN contestar, ir en contra, en fin, o reaccionar mal, etcétera. Pero claro, hay un montón de cosas, un montón de este tipo de trastornos que no están diagnosticados. ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, no se pasa de partida. Los estudios, la mejor forma científica de responder esas preguntas es con estudios longitudinales, ¿cierto? Que antes no existían. Claro. Entonces antes las personas decían, bueno, es un trastorno de la personalidad es esta cosa medio estable, entonces para toda la vida y qué sé yo. O bueno, son adolescentes, es parte de la adolescencia. Pero cuando hemos estudiado cohortes de personas con trastorno de personalidad desde la infancia, adolescencia hacia adelante, sabemos que en general la estabilidad es alta. O sea, si alguien tiene trastorno de personalidad en la adolescencia y no se trata, lo va a tener en la adultez. Y cuando llegue la adultez, los costos asociados a ese trastorno van a ser inmensos. En la escolaridad, en las vocaciones, en saber qué estudiar, en los estigmas que reciben las personas por algunos de los síntomas y las expresiones del trastorno. Entonces, como en todas las cosas en salud, Jorge, o sea, esto es una idea que es común, es decir, identificación temprana, tratamiento temprano salva vidas. Lo mismo ocurre en psicoterapia y específicamente en trastorno de personalidad y otros problemas también. Entonces, hacer identificación temprana en la adolescencia, buenos diagnósticos, y podemos hablar cómo se hace el diagnóstico un ratito más porque es un tema interesante, e iniciar tratamientos basados en la evidencia tempranamente realmente hace que las personas no tengan que llegar a la adultez habiendo pasado por 8 colegios distintos, estigmatizados, con grandes pérdidas en su funcionamiento, sus relaciones, sino que puedan tener vidas que, como dicen algunos clínicos, valgan la pena de ser vividas y sean buenas vidas. Entonces, es posible eso. Estamos con Alex Ben, él es psicólogo, doctor en psicología clínica, profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y director del MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, con quienes hacemos este ciclo de programas Salud Mental al Día. Antes de ir a lo del diagnóstico, quiero entender, porque tú decías la detección temprana. Quiero pasar al tiro a partir de eso a lo de la cobertura, el sistema de salud en Chile, digamos. ¿Cómo es que aborda este tema?
Yo diría que de partida de una forma relativamente insuficiente, ¿ya? Pero por razones que son las siguientes. De partida, no existe, por ejemplo, un GES de trastorno límite de la personalidad. Eso es un problema de acceso, digamos, y de garantía de servicio. En segunda instancia, en general no hay suficientes capacidades instaladas en el servicio de salud para proporcionar tratamientos basados en la evidencia para personas que tienen este diagnóstico. Entonces muchas veces entran de una forma más o menos forzada al GES depresión, porque una de las cosas que caracteriza al trastorno de la personalidad es la comorbilidad con otros problemas, porque comparten causas y funciones mentales, la regulación emocional, relaciones. Entonces es mucho el trabajo que hay que hacer entrenando a profesionales de la salud pública en tratamientos breves, escalables, que sí sean efectivos. Y tampoco es muy probable que exista prontamente un GES para este tipo de problemas de salud mental porque no están las capacidades instaladas. Entonces, no tiene mucho sentido hacer un GES y después las personas tienen acceso a un tratamiento que no está instalado. Entonces, hay que hacer mucha investigación en el MIDAP. Estamos haciendo esto para poder generar tratamientos que tengan evidencia local, que sirvan para Chile, que no se hayan desarrollado en Suecia, qué sé yo, y que puedan implementarse y escalarse en el sistema público. Y en el momento en que eso se puede hacer, yo creo que va a ser una muy buena noticia y ahí es tan importante, por ejemplo, las agrupaciones de experiencia vivida. O sea, las personas que son cuidadoras o que han tenido el diagnóstico de trastorno de personalidad, que se puedan organizar y puedan presionar porque haya mejor cobertura, acceso, pero también mejor calidad en los tratamientos. Sí, a veces pasa en salud mental, algo que pasa también un poquito en educación, es decir, que nos preocupamos mucho del acceso, que todos tengan acceso a través de APS, atención primaria, secundaria, terciaria, hospital, pero no nos preocupamos tanto de, bueno, ¿qué estamos ofreciendo? Bueno, lo hemos conversado acá, sobre todo cuando hablamos de trastornos que te llevan como a la posibilidad del suicidio, digamos. En el fondo, este es uno de ellos. ¿Cuántas veces le toca a personas vulnerables que tienen acceso justamente a atención psicológica, terminan aburriéndose porque tienen que contar la historia 3, 4, 5 veces porque les van cambiando el profesional, en fin, y al final se sienten frustrados, desesperanzados y toman la decisión que toman? Entonces, es verdad aquello. Oye, Alex, bueno, hablemos del diagnóstico. Hablemos del diagnóstico, que es también muy interesante. Es siempre interesante conocer el proceso, ¿no? ¿Cómo es que...? Absolutamente. Y el diagnóstico evidentemente tiene que ver con cómo definimos el problema. Entonces, hoy en día existe un acuerdo científico y clínico que la naturaleza básica del trastorno del límite de personalidad es dificultades del sí mismo y dificultades interpersonales que se expresan en este descontrol conductual y esta desregulación emocional y esta hipersensibilidad interpersonal. Para eso hay que diagnosticar precisamente eso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, las entrevistas clínicas siguen siendo una buena idea y una buena forma, siempre y cuando yo conozca muy bien los criterios y los criterios actuales. Ha cambiado mucho como los manuales diagnósticos, el CIE-11, que es de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, o el DCM, que quizás haya escuchado el DCM-5, que es como un manual de este porte que tiene todas las clasificaciones, los criterios. Bueno, los trastornos de personalidad han cambiado mucho. ¿Ya? Y hay que conocer, y si uno conoce esos criterios se puede hacer una buena entrevista. Pero la buena noticia es que también existen instrumentos de autorreporte como cuestionarios que nos permiten llegar con alta precisión, con sensibilidad y especificidad, nos permiten llegar a hacer diagnóstico bastante rápidamente y tener, incluso desde la adolescencia, poder tener una idea de si la persona tiene riesgo para presentar este trastorno mental o no. Y eso es muy superior a algunos dispositivos más tradicionales que se han usado y se sobreutilizan, a mi juicio, sin mucha evidencia o sin nada de evidencia, como test proyectivos, dibujos, test de mancha. Todavía hay lugares del sector público y privado donde una persona hay una duda diagnóstica de si la persona tiene o no tiene trastorno de personalidad, inmediatamente vamos al psicólogo que haga una batería de test proyectivos donde no hay ninguna evidencia, muy poca validez y es francamente una pérdida de tiempo y recursos para los pacientes. Oye, no todos están de acuerdo con esto, pero hay buenas razones para pensarlo. Queda planteado aquí. Una que se me quedó en el tintero, ya para cerrar, hemos hablado de la adolescencia como momento clave, pero me imagino que también habrá diagnósticos más tardíos, ¿no? Gente más adulta, en fin.
Sí, ¿Es el mismo camino, mismo tratamiento, mismo...? Es atípico. En Ya. general, cuando uno estudia longitudinalmente esto, incluso en entrevistas con pacientes que consultan, es bien claro que el problema surgió más establemente en la adolescencia, incluso con antecedentes antes, precursores, decimos nosotros. Pero lo que sí es usual es que las personas cuando llegan como adultos a consultar, han pasado por 3, 4, 5, 6 profesionales, que nunca hubo comunicación diagnóstica. Eso es importante, el diagnóstico. El diagnóstico hay que comunicárselo a los pacientes de una forma clara, empática. Claro. Por alguna razón en psicología persiste a veces esta idea que uno puede reservar el diagnóstico a un paciente. El diagnóstico es información a la cual nuestros pacientes tienen derecho. Entonces, y pasa que llegan 3, 4, 5 veces y no, nunca nadie me había dicho que esto que me pasa a mí es un trastorno de personalidad límite. Y uno dice, bueno, y invariablemente cuando ese diagnóstico es comunicado de una forma sensible, informada, actualizada, eso es un paso muy importante en la recuperación de las personas. Nunca es visto como me están estigmatizando, a no ser que uno lo haga mal. Claro. Cuando hace las cosas mal, las cosas salen mal. Pero si uno es sensible, uno está informado de los criterios y uno lo expresa y lo ancla en la experiencia del paciente, eso es muy importante porque da sentido. Y da sentido también a la familia. Esto es lo que pasaba. No es que mi hijo o hija era manipuladora y exagerada. Es que cuando le pasaban cosas los sentía de una forma tan intensa que yo ni siquiera me lo imaginaba. Claro. Y ahora entiendo por qué sufría tanto y por qué a veces incluso se cortaba para recuperar, para sustituir el dolor emocional con dolor físico, porque no había otra forma de salir. Ahora entiendo esto. Bueno, por eso también es importante que la familia esté involucrada siempre, ¿no? Sí. Bueno, eso con el trastorno de personalidad límite, pero como este es el último capítulo, tenemos que dedicarle por lo menos un minutito a cerrar este ciclo, ¿no?, que hemos hecho con el MIDAP. Para nosotros, digamos, como Cooperativa de Ciencia ha sido muy valioso, primero por los aprendizajes y segundo porque en términos de lo que, digamos, el feedback que tenemos de la audiencia es que efectivamente hay información valiosa respecto de la cantidad de situaciones a las que estar atentos para, por ejemplo, acudir, en este caso, a pedir ayuda. Absolutamente. Entonces, creo que ahí hay un gran valor de estas conversaciones que hemos tenido. O sea, una de nuestras tareas en MIDAP, acá hablo también como director, pero también como clínico, nosotros tenemos una responsabilidad y un compromiso muy fuerte con transferir investigación científica de punta a la comunidad, hacer transferencia y hacer difusión científica. Y eso es muy importante en salud mental, porque salud mental es una de las áreas donde más existen brechas entre la evidencia científica y clínica científica y lo que las personas típicamente hacen en sus consultas o la experiencia que tienen los pacientes que consultan. Entonces, para nosotros es extremadamente importante instancias como esta, donde nuestros investigadores e investigadoras pueden venir y abordar temas muy específicos: psicoterapia, trastorno afectivo bipolar, uso de redes sociales o adicción a internet, trastorno límite de personalidad, neurobiología básica del estrés, todas las personas que han estado acá en nuestro instituto y más casos, porque atrás de todas esas recomendaciones y opiniones, y eso es lo que caracteriza a un instituto como MIDAP, son opiniones. No, claro. Son tan basadas en evidencia, y lo más bonito de todo es que esa evidencia local financiada por el Estado de Chile, en Chile, pero que nosotros publicamos internacionalmente. MIDAP, en los 10 años que llevamos, hemos publicado más de 800 publicaciones científicas, de las cuales la mayoría están en revistas de alto impacto, digamos, pero también transferir esos artículos, esa evidencia científica en este tipo de instancias que son más de difusión. No, y lo otro valioso tiene que ver con eso, con que efectivamente es evidencia respecto a lo que ocurre en Chile, porque, como han destacado varios aquí, efectivamente, muchas veces la información se basa en diagnósticos o en estudios que han ocurrido en otros lugares y hay distinción. Hay diferencias. Oye, bueno, y por último, además, todos con mucha claridad. Eso también es muy meritorio, ¿no? Muy meritorio. Todos con mucha claridad. Bueno, Alex, muchas gracias. Jorge, un gusto. Para la próxima temporada nos Ojalá vemos. que, claro que sí. Alex Ben es psicólogo, doctor en psicología clínica, profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Junto al MIDAP, en Cooperativa Ciencia seguimos revisando Salud Mental al Día. Bien, y es el momento de la despedida de este último capítulo, esperando que aparezca una nueva temporada de Salud Mental al Día.
Pero les recordamos que todas las conversaciones, estas 12 conversaciones de este ciclo, están disponibles en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia, para que las busquen allí, para que las revisiten, para que las compartan, para que las vean, para que las analicen y para que, bueno, finalmente lo tomen como información valiosa. También en nuestro canal, en nuestra cuenta de Facebook. Así es que nos vamos a reencontrar en la próxima y en otros programas también aquí en Cooperativa Ciencia. Que estén muy bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.